Hola, bienvenidos a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a tratar el tema de conocimiento de qué es un alimento, cuáles son los diferentes peligros en los alimentos, lo cual puede hacer que este sea susceptible a la salud humana. Los invito a que se suscriban al canal, no olviden activar la campanita para que siempre les dé una alerta cuando subamos un nuevo video. Vamos a poder definir qué es un alimento. Un alimento es toda sustancia que se destina al consumo humano, ya sea esta elaborada, semi-elaborado, semiterminado como se le conoce, procesado o propio en su estado natural. Hay que tener en cuenta que las sustancias destinadas a fines medicinales, ni el tabaco ni los cosméticos son consideradas alimentos. Ahora vamos a ver la clasificación de estos alimentos. Diferentes estudios tienen la clasificación por alimentos constructores, los energéticos, etc. Pero con un tema de vista de inocuidad de alimentos, lo que vamos a ver es la clasificación de esos alimentos por su vida útil. Y por su vida útil, los alimentos se clasifican en perecederos y no perecederos. ¿Qué son los alimentos perecederos? Son aquellos que comienzan una descomposición de manera muy simple. Factores como temperatura, humedad, etc. son determinantes para un rápido deterioro. Ejemplos de estos tienen las carnes, los vegetales, las frutas, el pescado. Y los alimentos no perecederos son aquellos que por los mismos factores ya mencionados tienden a tener una vida mucho más estable, ya sea por un tema de procesamiento, cuyos factores como la manipulación de los alimentos o diferentes factores no van a causar un rápido deterioro. Por ejemplo, las pastas, las conservas, por eso ustedes ven conservas de atún o de frutas que duran 3 a 5 años. Los factores como la humedad determinan mucho la descomposición de un alimento y esto es importante para un tema de estabilidad y conservación. Ahora vamos a ver qué es un peligro. Y un peligro es todo agente, todo factor, ya sea biológico, físico o químico, cuya presencia en el alimento causa un daño a la salud. Biológicos, que lo vamos a ver a más detalle, tienes bacterias, virus, parásitos, químicos como por ejemplo los residuos de plaguicidas, hormonas, medicamentos veterinarios, o físico, desde una piedra hasta una partícula de vidrio, tienen un efecto nocivo sobre la salud. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un peligro. Va a depender mucho de los factores para determinar si va a ser de un riesgo alto o un riesgo bajo. Lo que hay que tener en cuenta es que esto va a ser un factor de contaminación del alimento. En la diapositiva, en la imagen, ustedes van a poder ver que existen dos tablas de picar muy comunes que incluso las tenemos en casa, unas de plástico y otras de madera. Definitivamente la madera es un material no permitido para el contacto con los alimentos. Si nosotros hiciéramos un hisopado a la madera, si le hiciéramos un conteo microbiológico, se van a dar cuenta la carga microbiana tan alta que esta puede cargar. Las maderas no las podemos higienizar. En cada corte, en cada de esas aberturas, líneas que vemos en las maderas, hay colonias inmensas de microorganismos. Lo recomendable es ir eliminando poco a poco todo lo que exista de madera, tanto en nuestras plantas, en nuestras casas, en cualquier zona donde haya contacto con los productos alimenticios. Entonces, si nos ponemos a ver para que entendamos claro el riesgo, definitivamente el riesgo alto de contaminación lo van a tener en una superficie de madera y un riesgo bajo o controlado en una superficie como plástico, poliuretano, etc. Vamos a ver ahora sobre los peligros biológicos. Como les había comentado, los peligros biológicos pueden ser producidos por bacterias, virus, parásitos, protozoarios, etc. Hay que tener en cuenta que las bacterias son la causa más frecuente de enfermedades de transmisión alimentaria. De acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las causas de una ETA son las manos del hombre. Y entonces tengamos en cuenta que las bacterias están en todo el ambiente, en el agua, en el suelo, en el aire, en los cabellos, en nuestras manos, cualquier tipo de superficie. Algo que lo vamos a ver a más detalle cuando veamos buenas prácticas de manufactura es una pregunta simple. ¿Cuántas veces nos debemos lavar las manos? Señores, esto debe quedar claro. ¿Cuántas veces toquen algo distinto al alimento? ¿Qué es lo que necesitan estas bacterias para lograr crecer y multiplicarse? Pues las bacterias necesitan, al igual que los seres vivos, factores. Y estos factores van a ser nutrientes, humedad, oxígeno, temperatura, pH y tiempos de exposición. Ustedes van a ver en el video que las bacterias no se multiplican de forma de 2 por 2, sino que se multiplican de manera exponencial. Es decir, es logarítmico. Si en una hora tú tenías 100, créanme que a las 2 horas ustedes van a tener 1000 y así sucesivamente.
Algo que tiene que quedar claro es que en la cabeza de un alfiler, o sea que es súper chiquitito, pueden caber hasta más de 1 millón de microorganismos. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes es lo que las bacterias van a usar como alimento y sin los cuales no se van a poder desarrollar adecuadamente. Pueden variar entre una bacteria a otra, pero alimentos cuyos tienen mayor contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, van a ser mucho más susceptibles, se van a deteriorar mucho más rápido que aquellos alimentos que no los contengan. Por ejemplo, entre una manzana en su estado natural y una manzana deshidratada, es clarísimo que la manzana en su estado natural va a deteriorarse mucho más rápido que una manzana deshidratada. Entre un alimento de mayor contenido graso, por ejemplo, un pollo a la brasa y un pollo sancochado, el pollo a la brasa se va a deteriorar mucho más rápido. Entonces es importante que mientras más nutrientes tenga el alimento, las bacterias se van a desarrollar mucho más rápido. Otro de los factores es la humedad. Las bacterias necesitan agua para poder desarrollarse. Y es por eso que los alimentos con poca disposición de agua, ¿sí? Se duran mucho más. Por ejemplo, una fruta deshidratada, las pecanas, las nueces tienen un estado de vida útil mucho más largo. Esto no significa que el que no tengan agua no permite que las bacterias se multipliquen, sino que retardan su desarrollo, porque es uno de los factores que necesitan, valga la redundancia, para poder crecer. Entonces, de ahí que una de las técnicas de conservación desde hace muchos años que usaban incluso nuestros antepasados es la deshidratación. ¿Qué hacían ellos para que las carnes les dure más tiempo y puedan guardar para las épocas de sequía o guerras? Las deshidrataban. Un ejemplo claro es el famoso charqui. Otro de los factores es el oxígeno. Como habíamos comentado, algunas bacterias necesitan oxígeno para su crecimiento. A estas se le denominan bacterias aerobias. Y aquellas que no necesitan oxígeno son las famosas anaerobias. Si hay oxígeno, se convierte en un sustrato para que las bacterias se puedan desarrollar. Y en la imagen van a ver algo muy común. El pescado, en su estado natural, necesita oxígeno. Por eso es que es muy fácil de deteriorarse o malograrse. Mientras que las conservas, por eso es que duran 2, 3, 5 años. Porque estas bacterias lo que se ha hecho es un envasado al vacío, ¿sí? Entonces, ¿pueden desarrollarse microorganismos? Sí. Hay uno que incluso es letal si toca una toxina específica como es el Clostridium botulinum. Pero en este caso de bacterias son bacterias anaerobias, se pueden desarrollar sin presencia de oxígeno. El envasado al vacío, que significa quitar oxígeno, que se hacen algunos embutidos, quesos, etc., es una forma de conservación de los alimentos. Ahora vamos a tocar el tema sobre la temperatura. Y las bacterias, de acuerdo a las temperaturas, se clasifican en psicrófilas, aquellas que pueden desarrollarse entre 5 grados centígrados bajo cero hasta los 20 grados centígrados, siendo su temperatura óptima de 12 a 15. Mesófilas, aquellas que se desarrollan a temperatura ambiente, pueden crecer entre los 20 y 45 grados centígrados, siendo su temperatura óptima entre 30 a 37. Y las termófilas, que pueden crecer a temperaturas mucho más fuertes, entre 45 y 70, siendo su temperatura óptima de 50 a 55 grados centígrados. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder determinar cuál va a ser el método de conservación que vamos a usar dependiendo de la naturaleza del alimento. El rango de desarrollo de los microorganismos respecto a temperatura es súper amplio, es entre 5 grados centígrados hasta los 65 grados centígrados. Su temperatura más óptima, es donde van a estar felices, es entre 20 y 30 grados centígrados, no es una temperatura ambiente. ¿El frío elimina microorganismos? No, eso lo tenemos que tener bien claro. El frío lo que hace es que retarda el desarrollo de microorganismos. Lo único que puede eliminar microorganismos es calor. Por eso es que cuando uno dice, quiero comer un alimento, una forma que incluso lo dice el Códex, una forma de conservación es caliente, bien caliente, por encima de 65 grados centígrados, frío, bien frío, por debajo de 4 grados centígrados. Y entonces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que una empanada que tiene relleno de carne, etcétera, y que está a una temperatura entre 20 a 30 grados centígrados, fácil en cualquier vitrina de exhibición, si no es consumida en un tiempo acorde, no mayor de las 4 horas, este producto se convierte en un producto de alto riesgo. Por eso es muy importante las técnicas de conservación. El pH es el coeficiente de acidez o alcalinidad. Entonces tenemos que tener en claro que las bacterias necesitan un pH para poder desarrollarse. Y en la imagen ustedes van a ver una zona crítica. pH menor a 4,6, que es una zona segura, y pH mayor a 4,6, que es una zona de riesgo. Y es por eso que esta determina los dos tratamientos térmicos más conocidos como pasteurización y esterilización. Productos o alimentos con un pH menor a 4,6, como por ejemplo las frutas, solamente se pueden pasteurizar. La leche, un claro ejemplo de un producto ligeramente alcalino cuyo pH es mayor de 4,6, se tiene que esterilizar
para poder alargar la vida útil. Una leche pasteurizada tiene una vida útil muy pequeña. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a empezar a desarrollarse. Entonces tú tienes un producto que puede durar de 2 hasta 5 años quizás en una leche esterilizada y una leche pasteurizada que puede durar 4 a 6 días. Pasado ese tiempo es un producto ya contaminado y por supuesto riesgoso para la salud. Ahora vamos a hablar sobre los tiempos de exposición. Y entonces, como comenzamos hace un instante, las bacterias necesitan tiempo para poder desarrollarse. Entonces es necesario un tiempo para que éstas se aclimaten, es decir, se acondicionen al alimento y luego del cual se empiezan a desarrollar. Entonces, cuando vamos a los famosos buffets, por ejemplo, y el alimento está expuesto por largas horas, tiene que estar a una temperatura que permita su conservación. Claro, si no, hay que estar rotando esas rondas de alimentos. ¿Cuánto es el tiempo estimado en que un alimento puede estar expuesto a temperaturas y condiciones ambientales, es decir, 20 a 30 grados centígrados, máximo 4 horas? Pasadas las 4 horas se considera un alimento ya de riesgo. ¿Por qué? Porque empieza esta multiplicación. Y aquí en nuestro país existe mucho la costumbre del consumo de alimentos calentados o recalentados. Ojo, los alimentos, si los van a recalentar, tienen que ser a temperaturas muy altas para que puedan eliminar los microorganismos que han adquirido durante ese tiempo de reposo. Esto es importante tenerlo en claro al momento de elaboración de los alimentos. Bueno, habiendo revisado el tema sobre los peligros biológicos y los factores que pueden lograr el desarrollo de los mismos, ahora vamos a ver sobre los peligros químicos. Los peligros químicos pueden ser incluso las mismas sustancias tóxicas del propio alimento, como las micotoxinas o las aflatoxinas. En la imagen van a ver un maíz que muchas veces lo vemos en el mercado en esta forma. Esto ya generó hongos, si ustedes lo pueden ver, y estos hongos generaron estas toxinas. Tenemos las toxinas de los moluscos o los crustáceos, los residuos de plaguicidas, fertilizantes o fármacos, restos de detergentes o desinfectantes, contaminantes ambientales como metales pesados, dioxina, plomo, mercurio. Se acordarán lo que pasó en Moquegua con los relaves mineros y que estos dejaron restos de mercurio en el río. Aditivos alimentarios usados incorrectamente, es decir, usados en dosis que no son las permitidas. Un ejemplo que tenemos en nuestro país, y es clarísimo, son las malas prácticas de agricultura, es decir, un uso indebido de los plaguicidas para poder controlar las plagas que puedan, por supuesto, mejorar las cosechas de estas personas. Algo típico, y que lo pongo como ejemplo, es la famosa agua de piña, que utilizamos la cáscara para la chicha, para hacer nuestra agua de piña, que nos dicen que es tan diurético, etc. La cáscara en este fruto es la que absorbe casi el 90% de los plaguicidas que se utilizan. Entonces es un riesgo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos hace unos instantes la definición entre peligro y riesgo? El peligro es la presencia de estos excesos de residuos de plaguicidas. Y el riesgo es la probabilidad de ocurrencia. ¿De qué va a depender? De la adecuada o el adecuado uso de las prácticas agrícolas. Y vuelvo a repetir, esto es una función del Estado, que nos puedan garantizar a nosotros los consumidores que las prácticas agrícolas que se usan en nuestro país son las correctas. Peligros físicos. Los peligros físicos no se encuentran habitualmente en el alimento, es decir, pueden llegar por un tema de contaminación cruzada, una inadecuada selección del alimento, pero cuya presencia de todas maneras va a causar un daño a la salud del consumidor. Ejemplos: trozos de vidrio, objetos personales como las famosas joyas, los aros, el reloj, los aretes, plásticos, trozos de metales. Es importante que el manipulador de alimentos no cuente con joyas al momento de elaborar el alimento. Manipulador no solamente es el que trabaja en una empresa dedicada a la elaboración de alimentos, las damas de casa, los que cocinamos, etc. Todos somos manipulador. El manipulador es aquella persona que está en contacto con el alimento. Entonces, al momento de elaborarlo, quitémonos las joyas, los esmaltes, aquello que puede acarrear que el alimento se contamine. Las piedras muy conocidas en el arroz, ¿por qué se presentan? Por una inadecuada selección del producto. Una cosa típica es, por ejemplo, que encima de la mesa donde uno prepara alimentos no esté una luminaria, es decir, no coloquemos jamás una mesa de trabajo debajo de un foco, de un fluorescente, porque cualquier rotura pueden caer partículas de vidrio sobre el producto alimenticio. Bueno, espero que el tema visto el día de hoy sobre peligros en los alimentos, la definición, la clasificación de estos peligros les haya sido de mucha utilidad. En el siguiente tema estaremos hablando sobre enfermedades de transmisión alimentaria y no olviden darle like al video.